presentarlo a mi compañero de esta tarde, el profesor Fernández. Es un gusto, profe, buenas tardes. Igualmente, un gusto para mí poder hacer este espacio que espero de que vaya dando alguna información y sobre todo alguna forma en especial de ver la historia en este momento muy particular, para que después podamos hacer, me imagino yo, reflexiones y análisis de lo que es el marco, lo que ha sido la relación de Belgrano con Loreto. Buenas tardes, Jota, y la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, esto dice que no hay que contarlo, pero hemos tenido muchos problemas técnicos, pero también queremos agradecer mucho a la gente del ministerio que ha estado trabajando hasta recién para tratar de que nos conectemos a través del canal del ministerio, cosa que no ha sido posible. Hay realmente problemas técnicos insalvables en cuanto a la transmisión de datos, y esto nos lleva a que le pidamos disculpas a todas las personas que nos han estado esperando a través de la página del ministerio, a través del canal del ministerio, y que bueno, seguramente vamos a ver si podemos hacer de que este video, porque también se está grabando esta transmisión, puede estar en algún momento disponible a través del canal del Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, una tarde muy especial para nosotros. Teníamos mucha ilusión con este encuentro con ustedes y poder hablar justamente de un tema que nos interesa a todos los santiagueños y en especial a los loretanos, la santiagueñidad de Manuel Belgrano. Algo que lo tenemos que hacer en un marco muy especial, justo cuando la provincia está cumpliendo su bicentenario de su gesta más importante y genera de alguna manera algunos posicionamientos, se podría decir, contradictorios, ¿no? Mientras nosotros festejamos nuestra autonomía, también festejamos a Manuel Belgrano, que es, se podría decir, un centralista, o al menos alguien que pensaba con un gobierno mucho menos federal del que los santiagueños deseábamos. Bueno, sí, el entramado de la historia hace que se tejan esta situación de a veces contrastes y a veces complementamientos entre algunos hechos, algunos personajes y algunos procesos que tengan puntos en común, y en realidad toda la historia tiene puntos en común porque se trata de la historia de la humanidad. En este caso es nuestra historia, la historia de nuestra patria, y de nuestra patria hablando de Argentina y nuestra patria chica hablando de Santiago del Estero. Los protagonistas en los procesos, aquellos que vinieron gestando nuestra independencia, los encontramos en común por el hecho de que hay muchas figuras de nuestra historia santiagueña que han participado en los mismos procesos que ha tenido a Manuel Belgrano como un sujeto importante y gestador de estas acciones que han hecho posible que estemos celebrando nuestros bicentenarios patrios en esta fecha. Por lo tanto, va a haber situaciones y va a haber hitos en común entre la historia de la Argentina, de nuestra nación, y la historia de Santiago del Estero. Por eso es por ahí la cuestión de la santiaguinidad en un principio parece ser una cuestión solo de parientes o de lazos sanguíneos, como aludíamos los loretanos en busca de recibir el legado belgraniano. Creo que esa santiaguinidad de Belgrano va mucho más allá de eso, ¿no? Seguro. A ver, si pensamos nosotros desde épocas donde todavía estaba en vigencia el orden colonial, muchos de los funcionarios españoles que estaban en estas tierras han sido los que han sentado, digamos, el simiente de algunos de los pueblos y de las familias que han protagonizado procesos fundacionales de los pueblos. Y tenemos el caso de los Islas, que es la familia materna de Manuel Belgrano. Entonces, tan importante es la presencia de esta familia allá todavía en el siglo XVII, estamos hablando de 1687. Loreto era conocido como un camino de carretas que tenía un alto, tenía una localidad en la que se pasaba y que era la Almona
o islas. Ujú. Ya lo nominaban de ese modo. En 1717 aparece también en los itinerarios que es de la ruta, digamos, entre Buenos Aires y Potosí, como la dormida o rodeo de islas. O sea, digamos, hay un carácter muy fuerte en el origen, en la identidad de esta tierra, con la familia materna de Manuel Belgrano. Especialmente el Loreto, porque en base de esa pequeña población empezaría también uno de los génesis importantes de nuestra ciudad, que tiene uno de sus nortes o uno de sus orígenes en la Villa Loreto, que es donde se va a transformar, digamos, el paraje de Isla. Y también, como siempre considero, que otra de las líneas de la fundación de nuestro pueblo es el ferrocarril, por donde han llegado otros de nuestros abuelos, ¿no? Bien, a ver, si nosotros pensamos primero en la identidad de Loreto y en el mismo nombre de nuestro pueblo está la presencia de la Virgen, Nuestra Señora de Loreto. Sabemos que algunos historiadores, o más que nada gente que ha trabajado en la reparación de la imagen, ha dado cuenta de que se trata de una talla jesuítica, donde han intervenido seguramente la presencia de aquellos procesos evangelizadores de los jesuitas, siendo como destinatarios los nativos. Y así viene también que la Lula Paya sea nombrada como la depositaria de la Virgen en un primer momento. También ahí aparece la familia de Catalina Bravo de Zamora como la que primero levanta una capilla para la veneración de la imagen. Entonces, dona la tierra y... En la estancia de la familia Bravo de Zamora estaba la primera capilla o el primer lugar donde estaba destinado a la veneración de la Virgen. Resulta que en 1732 se produce un sismo y se cae esta precaria capilla. Va a ser José Baltasar de Islas, el cura y vicario de Tuama, que él era el hermano, la tatarabuela que va a ser de Manuel Belgrano. José Baltasar de Islas dona 300 varas de tierra, dona el trabajo y la atención de uno de los nativos que estaba a su cargo, que era Ignacio de Islas, y también le dona tierras a familiares de Fulgencia y Gregoria Coronel para que cuiden, cuando ya se construya la capilla, para que cuiden el templo. Entonces, en torno a la capilla, que ha sido construida con los recursos y con los aportes de este hermano de la tatarabuela de Belgrano, ahí nace la Villa Loreto. Tal cual. Ese es el génesis de la Villa de Loreto. ¿Sí? Un pueblo importante después en la historia de Santiago del Estero. Yo siempre digo que tiene una importancia tan grande Loreto en Santiago del Estero, y siempre lo digo medio en broma en cada reunión que estoy en Santiago, todos los que están aquí tienen un pariente loretano, y considero que es algo muy importante. Esta capilla que hace construir Baltasar Isla, la voltea un temblor. Sí. Y después va a haber 3 más que se van a construir y van a ir sufriendo distintos tipos de deterioros y por distintas causas, pero sí, seguramente por ahí debe estar pasando la imagen de la capilla que ha sido construida por Ibarra, sí, y que es la última que se destruye con la inundación, ¿no? Sí, seguro. Nosotros pensemos en que Loreto era un pueblo que tenía presencia en las decisiones y en la órbita del gobierno aquí a nivel de lo que hoy es nuestra provincia. En aquel entonces no lo era. Santiago tenía un teniente de gobernador que estaba bajo la órbita de Tucumán, ¿verdad? Pero igualmente Loreto tenía su representación en el cabildo de santiagueño. Entonces, y tenía la presencia de figuras tan importantes como es el que ha gestionado y el que ha hecho posible la construcción de los templos que vos hacías la mención, de don Pedro Francisco de Uriarte. Tal cual. Una figura que ya vamos a ver que no es ajena tampoco a Belgrano. Todo por el contrario, hay una relación
que se va gestando porque los unen distintos hitos en la historia. No nos olvidemos que Uriarte ha sido electo para representar a Santiago del Estero en la Junta Grande. Ese ha sido el primer contacto, digamos, entre Uriarte y Manuel Belgrano. Más allá de que Uriarte llega un poco tarde, ¿sí? Por ahí es una característica de los santiagueños. Pero tiene contacto con Manuel Belgrano y empieza a establecerse una relación que luego se va a intensificar justamente por el paso de Manuel Belgrano aquí por el yugo, pero todavía falta para que lleguemos a esos detalles. A mí me gustaría, profe, en verdad me gustaría estar tomando mate en este momento, pero bueno, no se puede. Sí. Me gustaría un poquito no hacer una cronología por ahí nos aburre mucho escuchar nombres que no conocemos, pero a ver, si tenemos que decir el lazo sanguíneo, para empezar con la santiaguinidad. Nosotros hemos hablado de dos familias hasta el momento, los Bravo de Zamora y los Islas. Catalina Bravo de Zamora se une el matrimonio con Francisco de Alba y tienen como hija Juliana Alba Bravo de Zamora, y ella a su vez se casa con un funcionario español, protector de indios, José de Islas, y de esa unión nace Lucía de Islas. Ella se va a contraer matrimonio con Juan Guillermo González y Aragón, y aquí es importante porque ella va a ser la bisabuela de Manuel Belgrano y también lo va a ser de Juan José Castelli, otro de nuestros grandes, digamos, hombres que han gestado la revolución de 1810. De alguna manera todos sabemos, pero vale remarcar, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Paso de alguna manera han sido los paladines ideológicos de la revolución. Todos con las ideas de la Ilustración. Belgrano es el único que ha podido cursar sus estudios en Europa, en España, y lo ha podido vivir de cerca al proceso revolucionario francés. Y a todo lo que ocurre en Europa. Pero lo mismo, Castelli había estudiado en la Universidad de Córdoba y Mariano Moreno en Chuquisaca. Los tres habían absorbido estas ideas de la Ilustración, pero el que más encendido tenía, y digamos, era don Manuel Belgrano, más allá de lógico, el que lideraba, sabemos esto, a los revolucionarios más radicales era Mariano Moreno. Lo importante aquí es que por ahí vamos a estar yendo y viniendo en el tiempo, y estábamos detenidos en la familia materna de Manuel Belgrano, en doña Lucía de Islas, que se había casado con don Juan Guillermo González y Aragón. Ellos van a ser los papás de Juan Manuel González Islas. ¿Quién es Juan Manuel González Islas? El que contrae matrimonio con María Inés Caseros y Salazar, y son los papás después de María Josefa González Caseros, que es la mamá de don Manuel Belgrano. ¿Qué es la que a mí me interesa en todo esto? Sí. Digo, es la que a mí me interesa, parece ser una novela de esta de la tarde, pero me interesa mucho la imagen de esa mujer, porque, a ver, si nosotros nos imaginamos o pensamos cómo eran las familias en esa época, vemos que son familias muy matriarcales, por más que en esa época el machismo seguramente debe haber estado en su esplendor. Pero los niños se criaban con la madre hasta los 12 años, más o menos, hasta los 13 años, y recién empezaban a tener una relación con el padre. Hasta ese momento es la formación, digamos, a donde Belgrano va a mamar muchísimas de las cosas que después plasmaría. Hagamos una salvedad para entender mejor el contexto familiar de Belgrano. El papá de Belgrano era Domingo Belgrano Peri. Era un comerciante exitoso y con muchos negocios a cargo en distintas localidades. Pues, se dedicaba al comercio y dominaba gran parte del comercio de la colonia, inclusive con negocios en el Alto Perú. O con transacciones en el Alto Perú. Dicho, económicamente. Entonces, muy bien, porque pueden mandar a su hijo a estudiar a Europa. Seguro. Es el único de los revolucionarios que hemos estado nombrando que se ha formado en Europa. ¿Sí? Muy pocos podían hacerlo, muy pocos. A los 16 años ya estaba ingresando en Salamanca él, y una de las universidades más prestigiosas en ese momento, y también era muy oneroso su presencia allá. Entonces imagínense, eso es representativo de las posibilidades económicas que tenía. Lo que hace el papá es justamente inculcarle aquellas
aquellas ideas, crearle una perspectiva, un horizonte de posibilidades que ofrece el progreso material, el progreso económico. De ahí a su inclinación también a seguir lo que tiene que ver con las ciencias de la economía, esos estudios en España. Y volviendo al contexto familiar, lo que podemos decir es muy bien lo que acotabas vos respecto a la mamá. Primero era una familia numerosa y una familia importante, con un abolengo muy notable, con un estatus que se destacaba y tenía, bueno, muchas relaciones sociales, económicas, ya lo hemos dicho. Tal es así que dice que tenía, en un total vivían 35 personas en la casa de verano. Había que cocinar, parece. Seguro. La mamá, lógicamente, era la que organizaba la vida de la familia, digamos, hacia adentro. Pero también hay que destacar una cuestión. Belgrano, todos conocemos la abnegación, la entrega, la vocación de servicio infinita, porque un hombre que ha entregado su vida, sus recursos y sus posibilidades y sus expectativas que cualquiera de nosotros tiene, resignarlas por una causa hacia la patria, tiene que tener un compromiso espiritual, moral, una base espiritual, seguro, que lo he ido preparando para eso. Entonces, ¿dónde se ha forjado eso? Eso es forjado en su familia. Es lo que siempre primero un hombre, digamos, una familia que ha inculcado la fe sobre todo, y la fe en el sentido de la necesidad de fortalecer el espíritu, el alma y abrir, ¿no es cierto?, un corazón así muy cristiano, muy creyente, que buscaba poner en práctica lo que por ahí para uno pasa a ser nada más que el dogma de la iglesia. Tal cual. Y aparte, en toda su carrera, en toda su trayectoria, Belgrano va marcando con su fe mucho de sus acciones, ¿no? Seguro, y vamos a ver cómo a San Martín, una de las cartas que le escribe a San Martín el 6 de abril aquí de Santiago del Estero, le dice cuál tiene que ser la forma en buscar la religiosidad de los soldados como una forma de cohesionar y crear una espiritualidad que responda a la causa en común. Y además le va, de alguna manera le impone un perfil católico a San Martín para que de esa manera asuma el mando del ejército del norte. ¿Te imaginas vos la fuerte que era la religión de Manuel Belgrano? ¿Dónde lo va a heredar? ¿Dónde lo va a mamar él a esta cuestión? ¿Dónde lo va a asimilar? En su seno familiar. Juan Manuel González Islas, loretano, no nos olvidemos, es el abuelo que, estando presente allá en Buenos Aires, ocurre en 1792 una epidemia. Doy un ejemplo, una epidemia similar a esta, con un número importante de defunciones. Y él ve cómo se producen situaciones horrendas como las que por ahí podemos ver, que han ocurrido en Ecuador o en algunos países de Latinoamérica, donde justamente los más pobres tienen que llevar de un modo muy, muy lamentable y doloroso a sus parientes a ser enterrados. Entonces él dice, no, ¿qué podemos hacer? Y crea la hermandad de la Santa Caridad. ¿Está? Y a partir de ahí la familia entra en un trabajo social importantísimo, tal vez así que su hijo, que después que ha sido cura también, José González Islas, él en su lugar de sacerdote sigue la obra de su padre, y es más, crea un colegio de huérfanas, ¿está? Crea un colegio de huérfanas y además se ocupa de sostener el primer hospital de mujeres creado por la abuela materna de Manuel Belgrano. Digamos un poquito un compromiso muy grande. Claro, podemos decir un poco, ¿no?, que no sería extraño después, con el tiempo corrido, de que teniendo todos esos ejemplos en su familia, Manuel Belgrano se le dé por la educación, por apoyar, por fomentar, por crear, por entregar su vida. Seguro. Y una educación marcada por la religiosidad. No nos olvidemos que antes, digamos, una escuela de las primeras letras, pensemos en el contexto colonial, fines del siglo XVIII, los que brindaban el saber ese básico de aprender a leer y escribir eran los sacerdotes en los conventos. Él va a una escuela de Dios de los Santos Dominicos, así le llamaban, y tenían algo así como 100 niños a cargo, el sacerdote, y él era el que les enseñó las primeras letras.
Y no solamente esto, sino que les inculcó el catecismo de la iglesia, todas las formas litúrgicas, y eso prendió fuerte Manuel Belgrano. Volviendo a la mamá de Manuel Belgrano, un carácter, digamos, una personalidad muy firme, además con gran ascendencia sobre su hijo en esto, de permitirle que él empiece a desarrollar formas autónomas de manejarse, de tomar decisiones. Ella pone esto muy expreso, por ejemplo, en una situación que es muy conocida. Resulta que el papá, don Domingo Belgrano Peri, tiene una situación desafortunada. En un momento el virrey Loreto le inicia un proceso legal pensando que había una suerte de defraudación por un socio que tenía Belgrano Peri, y le termina quitando los bienes, secuestrando los bienes, y entonces la madre no le quedan recursos para manejar la casa, porque lo apresan inclusive a Domingo Belgrano Peri. ¿Qué es lo que hace la mamá? La mamá inicia la defensa férrea, inclusive ante el mismísimo virrey Loreto, ¿está? Y logra, ella más el proceso que estaba, lógicamente con la colaboración de los abogados, logra superar esta cuestión, la absolución de Domingo Peri, y también la devolución de todos los bienes. Claro, pero pasa todo un proceso de lucha, todo un proceso de hacerse cargo de una gran familia con su marido preso, y es lo que tratábamos de decir un poco al principio, al menos trataba de transmitir, la importancia que tiene la familia en las decisiones posteriores que va a tomar Belgrano. Y empezamos a correr el tiempo. Seguro, Belgrano vuelve de allá de España y tiene a su cargo nada más y nada menos que el consulado, la secretaría del consulado, donde va a tratar de poner en acción y va a tratar de hacer efectiva una gestión que materialice las ideas que él traía tanto en su formación económica como política, y lógicamente con efectos en la educación. Si hay una palabra que caracteriza a Manuel Belgrano, es la de, tenemos muchas palabras para decir, para nombrar, digamos, los valores morales y éticos de Belgrano, pero también vale aquí destacar la posibilidad de un hombre que vea más allá de su realidad inmediata, que vaya pensando en el futuro, y esa es la palabra. Lo has dicho vos, un visionario. Él desde el consulado no solamente que va a tratar de difundir aquellas ideas, tal vez el telégrafo mercantil, el collar de comercio, sino que también trata de hacer obras que sean básicas, fundantes para el progreso posterior. ¿Tá? Por ahí cuando crea la escuela de ciencias navales, muchos no entendían por qué, y inclusive no lo apoyan en la idea, o sea, no le restan recursos, le contestan que no era conveniente. ¿Cómo van a ser convenientes si justamente Buenos Aires y la Argentina después se constituye en un punto de exportador, ¿sí? Donde si no hay exportación sabemos que no hay ingreso de recursos, y Buenos Aires cobra poder y cobra relevancia por su puerto, ¿tá? Entonces eran planes de Belgrano con la construcción de un puerto más moderno, de una flota naval que ayude a poder comercializar los productos, de tener una flota propia, ¿entiendes? O sea, quiero decir que estaba pensando cómo hacer que esta patria se desarrolle en base a los más modernos caminos que ofrecía en ese momento la economía. En base de los conocimientos. El intercambio y la integración al mercado mundial. Claro, y la formación como base, ¿no? El conocimiento como base de todo tipo de transformación. Y nosotros en economía estudiábamos la sustitución de exportaciones en los gobiernos de Perón, como los primeros intentos, y Belgrano ya pensaba en la sustitución de exportaciones en aquella época. No estaba a favor de que nos quedemos exclusivamente con los recursos primarios como forma de producción y de forma de adquirir recursos para el país. Y él decía, miren muchachos, no vendamos la materia prima porque la van a industrializar y nos van a vender los productos después más caros. Era más o menos la mirada que él tenía. Seguro, iba a generar trabajo allá y los nuestros van a mirar pasar el progreso en manos de unos pocos que sean los beneficiados por un modelo agroexportador, que es lo que ha ocurrido más adelante en nuestra historia. Y él lo avisoraba allá
antes de la revolución de 1810. Tal cual. Bueno, eso es importante. Después trasciende mucho el aporte que él hace a la misma causa iniciada con la revolución. Quiero decir, a ver, Buenos Aires, la Junta formada en Buenos Aires, la Junta Grande y el Triunvirato, han tenido que luchar y buscar la adhesión de los distintos puntos de los pueblos que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Y también había muchas luchas internas que han ido restándole posibilidades, digamos, concretas de lograr una lucha cohesionada por la libertad y la independencia. Y también han restado la posibilidad de establecer acuerdos básicos, porque había que dar dos pasos fundamentales para consolidar la revolución. ¿Cuáles eran? La independencia y la organización política del Estado. Los dos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo nos ha llevado eso? ¿Sí? Nos ha llevado 6 años declarar la independencia y nos ha llevado, ¿cuántos años más? 43 años poder organizar bajo una constitución. ¿Está? Más allá de los intentos que ha habido a partir de 1813. ¿Está? Entonces, estas desuniones nuestras que vienen desde tiempos coloniales y que salen a la luz cuando intentamos tener una causa en común, que es forjar una nación organizada políticamente, se ponen en evidencia a lo largo de la historia. En un momento fueron morenistas y saavedristas y después fueron centralistas y federales. Y en ese entramado lamentable y que nos ha dividido tanto, se han postergado muchos objetivos, propósitos sagrados que hacían al común y que hacían a la consolidación de la nación. Bien. Como organización. Si seguimos con la santiaguinidad de Manuel Belgrano, y decíamos en un principio de que no era solamente una cuestión de linaje sanguíneo lo que unía a Manuel Belgrano con Santiago del Estero, sino también en su paso con el ejército del norte se va a encontrar con santiagueños dispuestos a acompañarlo, ¿no? Sí, seguro. No nos olvidemos que el cuerpo de patricios santiagueños se había unido a la lucha por la emancipación allá en 1810, después de su creación, y el paso precisamente de Ortiz de Ocampo por acá al frente de las tropas se habían sumado, había sido creado por Juan Francisco Borges, ejército, y bueno, sumó a varios santiagueños ilustres como Gabino Ibaño, Félix Concebat y también a Lorenzo Lugones. ¿Por qué la figura me detengo en Lorenzo Lugones? A ver, ha sido primero el oficial más joven que ha tenido Belgrano en su ejército. Ha sido el santiagueño que ha estado muy cerca del general en los momentos más difíciles, tanto para la causa por la emancipación como para las tropas del ejército del norte. Ha estado tan cerca que él es el que relata al Belgrano vencido allá en Ayohuma. Sus memorias le permiten a Mitre reconstruir la historia de Belgrano, donde da cuenta que Belgrano, con la bandera en la mano y viendo el sinnúmero de cadáveres que estaban al frente de él, en un montículo que había sido el último reducto de las tropas patriotas, miraba desde ahí el campo de batalla petrificado. El mismo Lugones dice que parecía una estatua, ¿tá? Y Belgrano se dio vuelta ante algunos de los oficiales que quedaban, y también hay una frase que dice, hemos perdido después de haber luchado tanto, ¿tá? Esa frase la recoge Lorenzo Lugones y cuenta que baja Belgrano y empieza su retirada, y Belgrano venía caminando entre ellos sin la escolta que comúnmente que generalmente lo acompañaba. Y tal es así que en esa experiencia tan lamentable y dolorosa tiene que compartir con los soldados, y dice que, cuenta Lorenzo Lugones,
los podía reconocer a pesar del dolor y me imagino yo la situación que estaba viviendo, por nombre y apellido a sus soldados. Digo, esto es para decir que muchos santiagueños han peleado al lado de él, han formado parte de sus tropas y han tenido la cercanía y han gozado del afecto y del aprecio de Manuel Belgrano. Tal es así que Lorenzo Lugones, después de estar tan cerca, estamos hablando de 1813. En 1816 forma parte de la rebelión en busca de nuestra autonomía por Juan Francisco Borges. Y él está con Borges y defiende la causa. Y también cae vencido en Pitámbala y lo que sí, Belgrano le perdona, digamos, la vida a Lorenzo Lugones y vuelve a formar parte de los ejércitos de la patria, lógicamente con una degradación en su cargo que después lo recupera. Tiene estos vaivenes la historia, quería decir, estos claros y oscuros, en el sentido de hombres que no estamos denostando tampoco cuando decimos claro, quiero decir el matiz de las ideas, de la causa, ¿sí? Y la misma pasión que impulsaba a estos hombres, que por ahí se lo descanaliza demasiado, ¿no? A nuestros próceres. Sí, seguro. Y parece ser como que gente que no se equivoca, que no toma pasiones, de que... Sí, por un lado la pasión y por otro lado esto de transitar un camino que buscaba institucionalizar al Estado y consolidar las autoridades. Belgrano era, en ese sentido, era muy disciplinado y eso lo llevó a cometer algunos errores. ¿Por qué razón? Porque respondía a sus autoridades naturales o institucionalmente instaladas. Siempre respetó el orden de mando, con algunas excepciones, como cuando bajaba con 4 y cosa que se materializa en el año 1999, un 15 de julio, cuando se inaugura la Escuela de la Patria después de 181 años, la gestión quizá una de las más largas en la historia. ¿Sí? Uno de los trámites más largos. Y ahí vas a hablar vos, porque vos sé que has participado muy activamente en la gestión. En ese tiempo. Contanos ahora vos sobre la gestión. Bueno, sí, la verdad me encantaría tener la memoria que tienes para los datos, lo escrito yo ya no me acuerdo, pero no se podría hablar de la Escuela de la Patria sin traer el nombre de Miguel Herrero. En la Escuela de la Patria en Loreto tiene ese pilar, Miguel Herrero, y junto a él el grupo de docentes jubilados de Loreto, que era la agrupación de docentes jubilados de Loreto, que lo acompañaba y que quizás hacía un relato. Una vez nos decía Miguel, me contaba que va a visitar a su hijo en Tucumán, a Daniel, que estaba estudiando medicina, y se compra la Gaceta, y en la Gaceta sale una nota escrita por un arquitecto donde contaba que la herencia de Belgrano tucumana no la habían recibido nunca, y que empieza, de hecho, esa nota termina con la construcción de una Escuela de la Patria en Tucumán. Y Miguel viene con esa idea, recién jubilado, y alza la bandera de esa idea y dice, ¿por qué no para Santiago? Y comienza una tarea de concientización en el grupo de docentes jubilados loretanos, el cual él presidía en ese momento, y no sé si por ahí el que nos está trabajando con las cámaras nos puede mostrar la foto, ya con el trámite concluido. Miguel Herrero junto a las docentes jubiladas, acompañadas por el empresario que iba a construir la Escuela de la Patria en Loreto, en el lugar donde hoy está la escuela. Miguel está mostrando, el empresario muestra el plano, y en ese día empezaba la construcción. Si no me equivoco, era el 14 de febrero de 1999, ese día de fecha de construcción. Y se iba a terminar inaugurando, no recuerdo, pero era en julio o en junio de ese mismo año la escuela. Recién ha dicho la fecha de la inauguración usted. Sí, 15 de julio de 1999. Exactamente. Pero a todo esto ha pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, algunas rarezas, ¿no? Muchas, cuando sale la idea de Susana de Cibe, dice que había que dar la escuela a Santiago, muchas localidades, muchas comunidades, inclusive Banda y Capital, reclamaban esta escuela como propia, y todos habían presentado cosas muy similares, que era la cantidad de alumnos que necesitaban una escuela, que era la gran población de inscripción que todas tenían.
Y Miguel Herrero es a donde yo le encuentro la brillanteza a él. Y me dice, todos vamos a poner lo mismo, nosotros también tenemos algo nuevo, nosotros tenemos que buscar algo diferente. Y dice, ¿y qué tiene un santiagueño? Dice, con Belgrano que no tiene nada. No, que sé yo, dice, no sé. Me dice, ¿cómo no? Me dice, los Islas son parientes de Belgrano y son de aquí, de Loreto, la consanguinidad. Esa es nuestra teoría y esa es la teoría que tenemos que impulsar para conseguir la escuela. Y ahí comenzó esa gran idea que y nadie le hacía caso. En verdad que nadie, ni siquiera muchos loretanos dudaban de que eso sea posible. Fue tanto así que el diputado que presenta en la Cámara el proyecto de comunicación es el hermano de Miguel, que no era diputado por Loreto, sino diputado por la banda. O sea, el proyecto para la escuela por Loreto la termina presentando un diputado bandeño. Seguramente la historia un día lo va a contar y va a parecer como una rareza. Y ahí comienza toda una historia, y que no va a ser la única tardanza, esos 181 años que demora, porque después la escuela se va a inaugurar en el 99 se había inaugurado nada más que el edificio. Sin la institución adentro. Sin la institución. Entonces, ese día lo inaugura el doctor Juárez. Por ahí vamos a tener la foto del doctor Juárez cortando la cinta. Y como ve, esas fotos las he tomado yo. Sí, estaba muy cerquita del doctor Juárez. Voy a contar unas anécdotas que son realmente espectaculares. Pero van a pasar mucho tiempo, porque después se va a hacer anexo. Eso también saben muchos ustedes. Se va a hacer anexo de la 1099 un tiempo. Y va a recorrer un tiempito más. Recién en el 2004 va a ser inaugurada o va a pensar a funcionar como Escuela de la Patria. ¿Es así? Así es. Si le suena algo, dígame. No, por favor. Mi memoria la razón por la que primero me ha interesado mucho la historia de Manuel Belgrano es porque he tenido el privilegio, digamos, de ser el primer director de la Escuela de la Patria, la donación de Manuel Belgrano. Mire usted. Entonces, no solamente es un honor, sino también es un compromiso. De ahí a que la institución, y esto pensemos toda la comunidad educativa de Loreto, se había sumado a resaltar cada vez que había oportunidad la imagen, la acción, la fecundidad de la presencia o la relación de Belgrano con Loreto. ¿Tá? Entonces, esto es lo que me lleva a mí a pensar en estos espacios también y tener a algunos que me escuchan y que se han sumado, porque también tienen alguna vivencia como la que estás contando, claro, que te lleva a relacionarte con un hecho que es tan importante, con un fenómeno, digamos, que es nuestra relación con Belgrano y Loreto. Sin duda, esa santiagueñidad de Belgrano que a nosotros los loretanos nos ha permitido, tiempo corrido, contar con un edificio escolar, ¿no? ¿Vas a contar una anécdota? Sí, nada. No, resulta que, claro, veníamos tomando las fotos muy cerquita y Miguel, que era un tipo apasionado, venía contándole con muchos detalles al doctor Juárez, que era el gobernador entonces, de la escuela. Y le decía, porque el general Manuel Belgrano quería que en el frontispicio de la escuela estén los reglamentos. Y el doctor Juárez lo miraba, Belgrano quería, y el seguía contando con mucho énfasis la postura de Belgrano, y porque el sueño del general, dice, ha sido de que nosotros hoy tengamos una escuela, dice. Y Carlos Juárez le dice, bueno, la escuela va a tener si yo quiero, le dice, si no, lo va a nombrar un maestro para acá. Y en verdad, no le nombró nunca un maestro, y han pasado muchos años. Claro, la institución Escuela de la Patria ha sido creada durante la intervención federal. En el 2004, claro. Sí, o sea, a ver, con J contamos o no contamos esta anécdota en los entretelones. Y la cuestión es esta: cómo se postergan cuestiones que hacen al bienestar y al beneficio del común, de todos, a veces por cuestiones que hacen a intereses partidarios, sectoriales, o a perspectivas verticalistas como esta que acaba de contar vos, posicionamientos muy verticales. ¿Tá? Pero nuestra historia está teñida de estas cuestiones, ¿no? Que postergan los grandes propósitos de la patria. ¿Está? Tal cual. ¿Por qué la grieta hoy actualmente? Porque nos buscamos la grieta de una manera o de otra. Tal cual. Nos impiden encontrar el camino que nos lleve a superar tantos problemas que tenemos. Sin duda. Vivimos el último,
las distintas gestiones pasan y están para trabajar y gobernar sobre la emergencia, sobre los problemas del momento, pero no podemos sentar las bases y superar nuestros grandes y estructurales problemas que van a ser los que van a permitir el desarrollo en el futuro. Sin duda. Es muy difícil que se pongan de acuerdo, sea cuál sea el partido, la situación o la fracción que le toque en ese momento gobernar. Sí, yo siempre digo esto, ¿no? En cuanto reflexiono Belgrano, digo, cómo él pensaba que la estructura básica es la educación, es la formación como base para cualquier tipo de crecimiento, ¿no? Para cualquier tipo de desarrollo. Y yo decía esto, si eso pensaba Belgrano, y hay una foto que lamentablemente no la he podido encontrar, que es la Escuela de la Patria, antes del 2004, y tenía 1,5 metros de lluvia y estaba toda abandonada. Digo, a ver, muchas veces cuando las estructuras nacen para ser buenas estructuras, que uno las piensa como buenas estructuras, pero lamentablemente después por cuestiones que pasado el tiempo hasta son graciosas, pasado el tiempo son graciosas. ¿Vos te imaginas lo que hubiera pensado Belgrano si hubiera visto la foto? Entonces, ¿por qué razón te digo esto? Ya hemos hablado de la importancia vital para la patria que tenía que en este proceso de formar escuelas que brinden alguna posibilidad de educación. Belgrano valoraba inmensamente la educación, ¿sí? Y valoraba la figura del docente. En el reglamento de creación de las escuelas de Belgrano son 22 los artículos, y ahí, por ejemplo, el artículo 3 va a decir el modo en que debía ser electo el docente, cómo debían elegir al docente, ¿tá? Por concurso de oposición, y a él tenían que comunicar el resultado de las pruebas de ese concurso, ¿tá? Pero ahí no termina todo. En el artículo 8, y esto está bueno que lo escuchen bien nuestros estudiantes del profesorado, para que sepan el valor que le adjudicaba al docente, al maestro Belgrano, porque era necesario en el proceso fundacional que estaba la patria y sus posibilidades de progreso. El maestro tenía un lugar preferencial en el cabildo de la ciudad, bajo el título de padre de la patria, escrito por Manuel Belgrano. El docente de las escuelas que él había donado iba a tener y a ostentar ese rótulo, padre de la patria. Miren nuestros colegas docentes de primaria, yo he sido docente de primaria, y a veces uno ve y observa que el rol del docente no es valorado, ¿tá? Entonces, miren el desafío de alguna manera que tenemos nosotros, entre todos los docentes también, de buscar justamente la valoración o recuperar la altísima estima que tenía en un momento el perfil y la función del docente, ¿tá? Y en el reglamento hay muchos otros artículos que va a detallar cuál es el perfil, ¿no? Inclusive la forma que se iba a enseñar daba partes de la pedagogía y la didáctica que debía utilizarse. También esto les cuento porque nosotros tenemos profes del IFD número 5 muy comprometidos con la formación primaria. Entonces, destaco esto, para que vean lo visionario que era Belgrano. La enseñanza de las primeras letras ha pasado mucho tiempo por la palabra generadora, ¿sí? Que era la mínima unidad de sentido, ¿tá? Y ahora hay una perspectiva distinta desde la alfabetización inicial. Escucha esto, Belgrano ya pensaba que había que enseñar las primeras letras a partir de textos, cosa que recién ahora, digamos, los últimos tiempos, desde la psicogénesis para acá, el método global también trabaja en ese sentido, pero no estamos hablando de centurias, sino estamos de siglos, perdón, estamos hablando de tiempos presentes, ¿tá? Recién ahora se imponen formas que él ya avisoraba como la manera correcta. ¿Por qué? Porque él apelaba a la única presencia lingüística, material, concreta, que era el catecismo de Fleury y de Astete, ¿sí? Que estaba a disposición del cura que iba a enseñar, ¿sí? Y esos eran los textos que iban a ayudar al aprendizaje de las primeras letras. Los textos. Belgrano pensaba en textos, y nosotros durante mucho tiempo pensamos nada más que en palabras sueltas. ¿Me entiendes? Mira vos
la mirada superadora de lo que buscaba en educación, ¿no? También con una gran connotación religiosa. ¿Por qué razón? Porque estas primeras escuelas, él aprendió de un sacerdote sus primeras letras. Sarmiento aprendió también de un sacerdote. A ver, en los pueblos como, me imagino que como Loreto, con Uriarte como cura y con el gran compromiso social, eran cuestiones casi emprendimientos personales, con vocación social y de servicio, enseñar las primeras letras. José Gervasio Artigas las llamó las escuelas de la patria por primera vez, porque eran aquellas semillas, ese germen de lo que después ha sido el sistema educativo argentino en su carácter de universalidad y para todos la educación primaria, ¿no? Así es. Entonces, ese también es es un término importante para entender por qué el nombre de Escuela de la Patria. A las escuelas a partir de la Revolución se los empezó a llamar Escuelas de la Patria, ¿sí? Un poco para diferenciar las que ya existían en tiempos de la colonia. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, creo que empezamos a salir, si no me equivoco, como decía Atahualpa Yupanqui, que vamos a entrar a salir, allá nos enseña, el otro escribe las cosas. Bueno, ahí hay esto sí, por ahí vamos a resaltarlo, porque quizás la serie de eventos es el más destacado. A su paso por Santiago del Estero, su paso por el Yugo más precisamente. Por Santiago del Estero pasó tanto San Martín como Belgrano cuando iban hacia el norte y cuando retornaban. El contexto, la situación personal de Belgrano en 1814, a él lo reemplaza Belgrano el 30 de enero de 1814 en el mando del Ejército del Norte, allá en Salta, en la posta de Yatasto. ¿Sí? En la posta de Yatasto. Famoso abrazo. Sí. Se nos perdió la foto. Bueno, entonces, lógicamente, lo dice el mismo San Martín, lo dice las Memorias de Paz, lo dice Mitre, ha sido un error de parte de las autoridades directoriales tomar esa medida, porque no se trataba solo de que San Martín era el hombre más preparado en las armas, ¿sí? Para llevar al frente la lucha. Pensemos que San Martín estaba en su bautismo de armas allá en España, cuando Belgrano estaba ingresando a la Universidad de Salamanca, ¿no? Mira, para que avisarles el perfil de uno y de otro, ¿está? La cuestión es que allá en 1814 la situación de Belgrano era muy apremiante por muchas razones, ¿no? Algunas que tienen que ver a nivel personal y otras públicas, y las razones han sido las siguientes. Él era una persona muy enferma, tenía hidropesía, eso le llenaba de líquido algunos músculos, algunos órganos, algunas cavidades del cuerpo. Terciana era otra de los padecimientos que le provocaban fiebre, y él aún así en esa situación enfrentó con batallas, luchas como la de Vilcapugio y Ayohuma, por ejemplo, y era un hombre muy preocupado, porque te imaginas el compromiso que tenía con la causa. No era una cuestión nada más que de cargos, estar al frente del Ejército del Norte, sino era su vida, la causa de la independencia. Entonces, esas imágenes como la que te contaba hace un momento, el campo de batalla sembrado de cuerpos, cadáveres de hombres que vestían nuestro uniforme, ¿sí? Era una situación mortificante. Y además había situaciones personales también. Él había tenido un romance con María Josefa Escurra, el mismo nombre de la mamá tenía, y ella lo había acompañado a él desde el éxodo jujeño hacia Tucumán. Había venido junto a él y lo ha acompañado inclusive en la misma batalla de Tucumán. Y había tenido un hijo en 1813, ¿sí? Pedro Pablo, que lo va a recoger la familia de Rosas, porque Encarnación era hermana de María Josefa, lo recoge, entonces toma el apellido de Rosas y Belgrano, ¿tá?
Y entonces estaba abandonando hasta a esa mujer y a ese hijo, ¿no? Y otras muchas razones. Era sometido a un tribunal de guerra para juzgar las acciones y las decisiones que él había tomado, y que habían llevado a las armas a perder en Vilcapugio de Yuma. Era un auditor el que iba a evaluar su conducta, ¿tá? Él no es que le pesaba el juicio, él quería el juicio para aclarar su actuación, ¿tá? Él no estaba en contra del juicio, pero sí era una cuestión que estaba pendiente, y él le pide para reponer su salud, porque necesitaba justamente de ambientes secos y además para apaciguar su alma, necesitaba el sosiego de un lugar que le permita gozar de la tranquilidad, la paz, lejos de los avatares de sus últimos meses, ¿tá? Y le pide a las autoridades que por favor lo dejen estar entre un punto entre Tucumán y Córdoba, ¿sí? En Tucumán o en Córdoba, y se queda en Santiago unos días para que pueda continuar, porque le responde el gobierno de que tenía que estar entre Córdoba y Cuyo. Entonces no podía llegar a Córdoba, ¿no?, con esas condiciones, y pasa por Santiago, ¿sí? Pasa por un 6 de abril de 1814, está en Santiago, y resulta que hay una situación por ahí que algunos lo pintan como graciosa, pero ha sido muy desmoralizante para él. Estaba Manuel Dorrego en Santiago del Estero, ¿tá? Y ahora, ¿por qué te digo esto? Resulta que allá, cuando todavía estaba San Martín y Belgrano en Salta, y estaban haciendo algunas acciones conjuntas, Belgrano le había entregado el manto, pero estaba bajo la subordinación de Belgrano. De San Martín. De San Martín, perdón, Belgrano subordinado a San Martín. Y San Martín le seguía dando el protagonismo que merecía y que además era importante para la tropa, porque era su jefe natural, ¿entiendes? Entonces un día unifican la voz de mando, ¿sí? Una tarde unifican la voz de mando, y primero saluda a San Martín con esa voz viril, ¿sí?, y bien con el tono militar correcto, y Belgrano tenía, dicen los historiadores, una voz aflautada, ¿tá? Y Belgrano da la voz de mando después la de San Martín, y Manuel Dorrego, que era muy valiente y con un gran aporte a la causa de la emancipación, pero era tremendo en cuanto a su humor, ¿sí?, y no se guardaba nada. Él dejaba trascender todo lo que sentía y experimentaba. Sabemos que más adelante eso le trae grandes consecuencias hasta su vida misma, porque él termina fusilado. Se ríe de Manuel Belgrano, ¿tá? San Martín agarra un candelabro y lo rompe a pedazos, lo tira, lo rompe, y le dice que él no puede reírse de un general, de un superior. Y le dice a Belgrano, otra vez haga la voz de mando. Vuelve a hacerlo y vuelve a reírse de Dorrego. Y lo confina a Santiago del Estero. Dorrego estaba confinado a Santiago del Estero. Dorrego pensaba el modo de vengarse de Belgrano, ¿tá? Entre los dos con el mismo interés y motivación. Aquí al amigo Walter Moreno, que nos ha brindado este espacio, la tecnología y todas las posibilidades para que esto sea factible, a la institución que nos ha dado lugar, he tenido la diligencia del trámite para habilitar este espacio, y lógicamente a nuestras familias, ¿sí?, que le quitamos el tiempo que han soportado todo este tiempo, lugar a este tipo de actividades. La familia ha tenido mucho que ver en la personalidad y en la acción misma de Manuel Belgrano, y nosotros, más allá de que estemos lejos de tener las cualidades del prócer, también nos debemos una familia, y así que, bueno, también sí, agradecerles. Sí, podemos estar aquí porque nos apoyan y nos acompañan en esto. Lamentamos mucho de no haber podido salir por el canal de YouTube. Creo que va a haber posibilidad de subir esta charla, sin duda. Y bueno, esperemos perfeccionar el trabajo técnico en otro momento. Bien, siempre digo, si bien soy un contador de historias y no un protagonista de las historias, pero siempre digo que la historia en sí misma, el estudio de la historia en sí mismo, no tiene un sentido válido si no es resignificada
por los contemporáneos posteriormente, digamos, por nosotros, por lo que vivimos actualmente. Creo que resignificar a estos hombres también nos ayuda a poder avisorar un futuro mejor para todos, fundamentalmente para nuestros hijos. Quiero también repetir los agradecimientos del profe. Yo voy a mirar para allá porque tengo que leer, porque soy un hombre de edad y me olvido de todo. Al Ministerio de Educación de nuestra provincia, Santiago del Estero, a su técnico, especialmente a Matías Herrera, que este hombre ha padecido con nosotros todo este tiempo, fundamentalmente él, a la gente de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero, al Instituto de Formación número 5, nuestro querido instituto, a los colegios secundarios de San Juan y San Gregorio, los agrupamientos rurales que nos han apoyado y nos han acompañado en esto. Y fundamentalmente a toda la gente que nos ha estado acompañando y ha sufrido junto con nosotros los problemas técnicos, los cortes, la delay, bueno, en fin, todo lo que seguramente han estado pasando. Nuestras disculpas, es un problema de redes, no podemos manejarlo nosotros desde aquí. En fin, nada, nuestras disculpas y ojalá que la próxima vez todo funcione mejor. Muchísimas gracias a todos.